Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Doctora, buenas noches, sí se la escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Es un placer presentar a la doctora Eduvigi Solórzano, docente de Prometeo Centro de Formación Profesional en la Salud. Hoy la doctora Solórzano está a cargo del curso de bioestimuladores de colágeno, donde compartirá su vasta experiencia y conocimiento en este interesante tema. Con una sólida formación en el área de la medicina estética y una dedicación excepcional a la enseñanza, la doctora Solórzano se ha destacado por su compromiso en capacitar a futuros profesionales. Mi nombre es Darling y trabajo en el Departamento de Mercadotecnia de Prometeo. Agradecemos la presencia de todos ustedes y estamos seguros de que en este curso será de gran valor para todos. Deseémosle una cálida bienvenida a la doctora Eduvich. Hola, hola, muy buenas noches para todos. Espero que estén súper bien y me avisas, por favor, cuándo podemos compartir la pantalla. Buenas noches. Antes de darle la palabra a la doctora Eduvigis, quiero aprovechar este momento para compartirles una información muy importante. Mi nombre es Viviana Barrera, especialista del Departamento en Mercadotecnia, y me complace muchísimo ver a tantos profesionales en seguir creciendo y apasionados al mundo de la medicina estética. En este grupo tenemos el honor de contar con estudiantes del diplomado en dermatología clínica en medicina estética, también con egresados del diplomado en medicina estética integral y también con médicos interesados en unirse al diplomado de medicina estética integral. Les estaremos compartiendo por mensajes las fechas de inicio de cada programa académico, junto con todos los detalles para que puedan ser parte de nuestra comunidad profesional. Así que estén atentos porque vienen grandes oportunidades de formación y crecimiento. Ahora sí. Ahora sí, bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Ya va. Bueno, muy buenas noches. De verdad, para mí es un honor y es un placer estar con todos ustedes en esta noche en donde vamos a tener esta actividad académica, que es una masterclass que le hemos querido colocar el nombre de colágeno en 360 grados, porque vamos a hablar bastante sobre esta maravillosa molécula que tenemos en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo. Pero vamos a hacer especial énfasis en los llamados bioestimuladores de colágeno. Por supuesto, antes que nada, quiero darle mi agradecimiento a Prometeo, al señor Alfredo y a todas las chicas que trabajan en este sitio tan maravilloso, en donde, bueno, me siento como en casa. Y un agradecimiento también a todos ustedes por estar allí y por querer estar siempre aprendiendo, siempre actualizándose. Yo creo que esa es la base fundamental de todo lo que queremos, de alguna manera, trabajar en esta área tan maravillosa como lo es la medicina estética, la armonización facial, como se le llama, o también la armonización orofacial. Y bueno, vamos a dar inicio. Y obviamente tenemos que recordar que la piel es el órgano más grande que tenemos en todo nuestro cuerpo y que cambia constantemente, por lo que se hace necesario cuidarla y atenderla durante toda la vida. Y para eso estamos nosotros, también entendido que hay un diplomado en dermatología. ¿Quién mejor que ustedes para poder entender la necesidad que hay de que podamos conocer profundamente ese tejido, ese órgano tan maravilloso? Cuando hablamos de la piel, no podemos escapar de poder hacer referencia a su histología.
Este es un preparado histológico que se ha realizado con las técnicas de rutina de hematoxilina y eosina, y lo traigo solo para hacer un pequeño repaso muy rápidamente de cómo está constituido ese tejido. Fíjense que él está conformado por 3 elementos fundamentales. Tenemos una epidermis, tenemos una dermis y tenemos la hipodermis. La epidermis es un tejido que está conformado por un epitelio que tiene un origen embriológico, desde el punto de vista embriológico, ectomesenquimático. Ese epitelio está conformado por un conjunto de células que lo vamos a llamar epitelio estratificado por esa cantidad de capas celulares que vamos a conseguir allí, plano, porque las células más superficiales son planas, y queratinizado, porque esta estructura que estamos observando acá es precisamente esa queratina, que no es más que una proteína que siempre está protegiendo a toda esa piel. Esta proteína va a ser en mayor proporción o en menor proporción, dependiendo específicamente de dónde estemos hablando anatómicamente. Por ejemplo, en la palma de las manos, en la planta de los pies será un poco más gruesa, mientras que a nivel del párpado inferior, por ejemplo, será muy delgadita. Y ese epitelio tiene la característica de tener una serie de proyecciones, que lo estamos observando también acá, que permite que este tejido, que es la dermis, que también en este caso tiene un origen diferente, es mesenquimático, esa dermis pueda penetrar y llevar la nutrición necesaria a las células más superficiales, porque la epidermis es un tejido no vascularizado. Disculpe, doctora. No se observa. Doctora, disculpe, si la presentación no se ve. Ah, perdón, disculpen. Vamos a volver a compartir. Un momentito, por favor. Debe ser que... Ok. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Se volvió a caer, ya va. Sí, se volvió a caer. Ahora sí se va a ver bien. Ahí está bien. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, disculpen ustedes. Seguimos adelante. Muy bien. Entonces, estaba hablando de la dermis. La dermis tiene un origen mesenquimático y esa dermis está formada por un tejido conectivo. Ese tejido conectivo, por supuesto, va a tener células y matriz extracelular. La célula más maravillosa que nosotros tenemos. Voy a comentarles algo. Yo siempre digo que esa celulita que vamos a conseguir en esa dermis es mi novio. Es el fibroblasto. ¿Y por qué digo que es mi novio? Porque es una célula maravillosa, es una célula que constantemente estoy estudiando sobre ella, que constantemente estamos trabajando sobre ella, porque lo que nosotros queremos es que ella funcione y funcione bien. Y todas las cosas, la mayoría de los procedimientos y tratamientos que hacemos en medicina estética están dirigidas especialmente a esa celulita que se llama fibroblasto. Y ese fibroblasto es una célula tan maravillosa que no solamente es la encargada de formar todos esos elementos que se encuentran en esa matriz extracelular, sino que además tiene funciones inmunológicas, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también es capaz de degradar aquellos elementos formados por ella que por alguna u otra circunstancia se encuentran ya en una etapa de decadencia. Entonces, una célula maravillosa. Es tanto así que les comento que tiene la capacidad, cuando entra en una fase de senescencia,
de una célula que está ya produciendo sustancias que pueden dañar el tejido donde ella se encuentra, se va hacia el tejido subyacente, que es la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, y adopta forma de adipocito. Eso está reportado inclusive en la literatura de esa manera. Por lo tanto, la fibroblasto es la célula que nosotros siempre debemos de tomar en consideración. Esa dermis, por supuesto, va también a contener toda una matriz extracelular que está formada por colágeno, por elastina, en forma de fibras, por reticulina, y también va a tener toda esa sustancia en intercelular que contiene ácido hialurónico, dermatansulfato, en fin, todas esas sustancias que deben estar en muy buenas condiciones para que esa piel se mantenga lo mejor posible. Por debajo de la dermis, entonces tenemos la hipodermis, que ahora lo conocemos más específicamente como el tejido celular subcutáneo. Está formado por panículos adiposos, especialmente panículos adiposos superficiales, que hoy por hoy son unas estructuras que están muy importantes, que son muy importantes en nuestro ámbito de trabajo, porque también se ha podido demostrar que actuando sobre ella a través de diferentes tratamientos, podemos lograr mejorar y promover ese rejuvenecimiento. Es importantísimo a la hora de hacer nuestros tratamientos. Y los llamados bioestimuladores de colágeno, un elemento fundamental que no nos podemos olvidar nunca, deben ser colocados específicamente en esta dermis profunda, que está en ese límite donde termina la dermis y da inicio la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Bien, entonces, si eso es así, y el elemento que produce el fibroblasto quizás más importante dentro de ese tejido es el colágeno, entonces el colágeno es la clave del éxito. Es la proteína más abundante que tenemos los mamíferos. Aproximadamente del 25 al 35% del contenido de proteína de todo nuestro cuerpo. Y es el componente principal, estamos hablando de hasta un 80% de la matriz extracelular del tejido conectivo. Es y funciona como el elemento de sostén, el elemento que le da firmeza y que ayuda a mantener ese estado de elasticidad para que la piel pueda funcionar saludablemente. En esta fotografía que tenemos allí en ese esquema, estamos viendo una fotografía al microscopio electrónico, la que está en color oscuro, acá, la que estamos viendo aquí, ¿ok? Estos son fibras de colágeno que tienen una estructura muy particular. Fíjense que se ven como bandas claras que alternan con bandas oscuras. Eso se debe a la manera como se encajan las moléculas de tropocolágeno para ir formando ese colágeno. Esa fotografía pasa directamente a un esquema, que es este que tenemos acá, y en ese esquema estamos viendo una fibra de colágeno. Pero dentro de esa fibra estamos viendo mayor cantidad de elementos más pequeñitos, que son fibrillas, y finalmente de ellas se desprenden estas moléculas de colágeno, de tropocolágeno, donde se encuentran 3 cadenas alfa que se enrollan sobre sí mismos formando una triple hélice en donde están organizados todos esos aminoácidos que conforman finalmente nuestro colágeno. Las fibras de colágeno, entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, representan el esqueleto de nuestra piel. Y esa distribución o esa organización o esa manera de ensamblaje que pueden tener esas hélices, esas cadenas alfa que estamos observando acá, va a permitir que hasta el presente se han podido determinar
que existen aproximadamente 28 tipos diferentes de colágeno. Y también se ha podido determinar que tenemos aproximadamente 42 genes que se encargan de codificar las cadenas o las distintas cadenas de colágeno que nos van a permitir definir cada uno de esos tipos. Algunos de esos colágenos son más abundantes y forman fibrillas. Otros forman extensas redes y tienen otros tipos de colágeno funciones muy específicas. Entonces, todo va a depender de todo este proceso que obviamente se produce o se inicia en el núcleo de nuestro fibroblasto, donde se está codificando toda la información necesaria para que dentro del citoplasma comience esa maquinaria maravillosa que nosotros tenemos, que son esos retículos endoplásmicos rugosos con sus distintos ribosomas y esos complejos de Golgi que van a empezar a ensamblar todos esos aminoácidos para ir conformando las distintas cadenas, que luego salen al medio extracelular en forma de tropocolágeno y allí se van conformando las distintas moléculas de colágeno que finalmente forman fibrillas y fibras de colágeno, que es lo que nosotros tenemos en nuestra dermis y que es lo que nosotros queremos estimular cuando vamos a hacer tratamientos con productos o biomateriales que van dirigidos especialmente a que eso se produzca. Ese colágeno está formado por 3 cadenas alfas polipeptídicas, es decir, están conformados por muchos aminoácidos. Se dice que aproximadamente cada cadena puede tener hasta 1000 aminoácidos y tienen una composición en su organización bien particular. Hay aproximadamente 33% de glicina, del aminoácido glicina, ubicado estratégicamente. Cada 3 aminoácidos, es decir, cada codón, va a dar inicio con una glicina. Por lo tanto, es el aminoácido más importante que nosotros tenemos en esas fibras de colágeno. Tenemos luego la prolina, que se encuentra en un 13%, la alanina en un 11% y otros aminoácidos que finalmente van a conformar todas esas cadenas polipeptídicas. Además, hay algo interesantísimo que poco se puede observar en cualquier proteína, como por ejemplo que ella contiene 2 derivados de aminoácidos que son poco comunes, que no se insertan directamente durante la formación o la biosíntesis de esa molécula, sino que va a modificarse después de que ella se ha conformado. Se modifica por la presencia de algunas enzimas que requieren de un elemento fundamental, que es la vitamina C, que les va a servir de cofactor. Si esto es así, y si nosotros recordamos que no producimos vitamina C, si usted va a hacer un tratamiento con bioestimulador de colágeno, tiene que proporcionar el cofactor necesario para que ese colágeno se pueda formar. Por lo tanto, es indispensable la suplementación de su paciente con vitamina C. Eso es básico. Un elemento que ustedes tienen que tener ya en cuenta. Cada vez que un paciente venga a la consulta y usted decida, porque el diagnóstico así lo ha determinado, que va a hacer un tratamiento con bioestimulador de colágeno, pues obviamente en esa misma medida usted tiene que comenzar a suplementar a su paciente con vitamina C para que todas estas reacciones bioquímicas para la conformación de esa estructura molecular pueda funcionar. ¿Cuáles son esos aminoácidos modificados que se producen? La hidroxiprolina, que obviamente es derivado de la prolina, y la hidroxilicina, que es derivada de la lisina. Y además, también es importante destacar que dentro de ese colágeno
vamos a conseguir pequeñas cantidades de hidratos de carbono. La mayoría de ellos se van a unir al grupo hidroxilo de ese aminoácido modificado que es la hidroxilisina. Bien. Bueno, ¿qué función tiene la presencia de estos aminoácidos, especialmente la glicina y estas modificaciones de la prolina y la lisina? Fíjense, la glicina es la base de la estructura de nuestro colágeno. Da flexibilidad a esas cadenas de aminoácidos lineales que se están conformando y va a permitir entrelazarlas en esa hélice y proporcionando una extraordinaria resistencia a la atracción de nuestras fibras de colágeno. Por otra parte, la hidroxiprolina y la hidroxilisina van a proporcionar estabilidad a esa forma espiral característica de estas moléculas de colágeno y asegura que los enlaces entre esa molécula de colágeno que forman las distintas fibrillas y son necesarias para la liberación del procolágeno desde nuestro querido fibroblasto. Entonces, son aminoácidos fundamentales que cuando nosotros vemos algunos productos que nos están saliendo al mercado y dicen, tiene aminoácidos tales, 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 ya nosotros sabemos cuál me va a funcionar realmente para la producción de colágeno, que en esencia es lo que yo quiero, y cuál de ellos quizás no está dentro de esa distribución y organización de ese colágeno que nosotros queremos promover en nuestro paciente. ¿Cuál es el colágeno más importante? ¿Cuál es el colágeno de la juventud, de la salud, de esos tejidos que se encuentran en buenas condiciones? El colágeno tipo 1. De los 28 que dijimos, el tipo 1 es el más abundante y el más importante y el que nosotros queremos que se produzca en nuestros tejidos. ¿Ok? Él se encuentra organizado en una densa red ortogonal en la dermis, especialmente en la dermis reticular. ¿Y dónde está la dermis reticular? En la porción más profunda. Por eso es que es allí donde nos hacemos llegar para colocar nuestro producto, nuestro biomaterial. Se debe principalmente a ese tipo 1 y en menor medida, pues por supuesto, el tipo 3, que en algún momento determinado se reabsorbe para transformarse o se modifica para transformarse en tipo 1. Las fibras de colágeno tipo 3 se encuentran en todo caso más hacia la dermis papilar, es decir, hacia la porción más superficial de esa dermis. Bien, conociendo lo que podría ser la fisiología de nuestra piel, cómo está conformada ese colágeno, cuál es la célula formadora de ese colágeno, pues obviamente esa piel va a estar expuesta al medio ambiente, esa piel va a estar expuesta a factores extrínsecos que van a promover el proceso de envejecimiento. Este es un artículo que ustedes pueden descargar. Allí les estoy dejando ese código QR, son artículos que son de libre acceso y ustedes simplemente con su teléfono móvil pueden escanear el artículo y guardarlo en su teléfono para que cuando tengan la oportunidad puedan leerlo y puedan tener esa literatura que es fundamental e importante que podamos tener nosotros que estamos formándonos en el área de la estética facial. Así que todos, cuando vean, por favor, ese código QR, pueden escanearlo de una vez para que ustedes puedan descargar el artículo del cual estoy haciendo referencia. Dice entonces que el envejecimiento de la piel va más allá de un proceso cronológico, de ese paso del tiempo natural en el cual todos estamos inmersos y que más bien tiene muchísima relación con todos esos factores extrínsecos que se han denominado en forma general como el exposoma. Ese exposoma de la piel va a definir cómo hay una gran cantidad de exposiciones ambientales a lo largo de la vida que van a inducir y van a modificar diversas afecciones en nuestra piel.
y que son importantes que nosotros también los podamos tener en cuenta a la hora de hacer diagnóstico y entender qué es lo que está pasando en esa piel. Porque si es una persona que llega y es como esa señora que tenemos allí, que está fumando y que seguramente es una fumadora de varios cigarrillos, pues usted puede hacer cualquier cantidad de cosas en esa piel. Puede colocar cualquier cantidad de productos, los más caros, los más específicos, y esa piel nunca le va a responder. Entonces, ¿es el producto? ¿Es el operador? ¿O es el propio paciente? Y si nosotros no hacemos una historia clínica, si nosotros no sabemos quién es esa paciente, pues probablemente podamos estar incurriendo en errores que no valen la pena que nosotros caigamos en eso. Cuando hablamos de ese exposoma, él va a determinar el impacto en la piel de muchos factores. ¿Cuáles son ellos? La exposición solar, fundamental, importantísima, y la vamos a ir refiriéndonos muchas veces. La contaminación del aire es importante, pero también de manera intrínseca, la desregulación hormonal, la malnutrición, los factores psicológicos, parece mentira, pero factores psicológicos, el estrés, ese núcleo mental de ese paciente puede estar influyendo en las características de envejecimiento que pueden estar presentes en ese paciente que usted tiene en su clínica, en su consulta. La falta de sueño, todo ello nos va a llevar a lo que se conoce como un estado proinflamatorio, que a su vez, por supuesto, va a afectar la integridad de muchas proteínas de la matriz extracelular, pero fundamentalmente del colágeno. El estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno que se generan en nuestro cuerpo también por todos esos factores extrínsecos e intrínsecos que van a generarse como parte de ese proceso de envejecimiento y va a aumentar además la expresión de las metaloproteinasas, que son esas proteínas que van a degradar, como por ejemplo la colagenasa, que se encargará de degradar a ese colágeno que nosotros más bien queremos que se mantenga en esa piel. Y además estos van a inhibir algunas señalizaciones de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, que lo conduce a una fragmentación de ese colágeno y a una disminución de la biosíntesis del mismo. Esto dificulta que haya una interacción mecánica entre esos elementos celulares, fibroblastos, y su matriz extracelular. Y en consecuencia va a producir la reducción del tamaño de los fibroblastos dérmicos, va a producir que esos fibroblastos entren en un proceso de senescencia prematura que va a generar más daño. ¿Qué pasa entonces? Los fibroblastos envejecidos producen especies reactivas de oxígeno, lo que en consecuencia aumenta aún más la expresión de las metaloproteinasas, inhibiendo las señalizaciones del factor de crecimiento transformante beta. Y eso ¿qué va a suceder? Se va a comenzar a suceder un circuito de retroalimentación que lamentablemente va a acelerar la pérdida de colágeno y en consecuencia se va a poder observar un proceso de envejecimiento dérmico, un fotoenvejecimiento, un cronoenvejecimiento con las características que ya conocemos desde el punto de vista clínico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como clínicos, como las personas que estamos allí para poder ayudar a nuestros pacientes? Tratar de romper este círculo vicioso y evitar entonces la formación de mayores características propias del proceso de envejecimiento, pérdida de la turgencia de la piel, pérdida de la flacidez, depresiones dérmicas, rítides, en fin.
todo lo que ya conocemos que forma parte de esa piel envejecida. Pero fíjense algo más importante todavía. Esto es un artículo muy reciente del año 2023 y nos dice, sí, es verdad, el liposoma y todo lo que ya conocemos, el medio ambiente, la luz solar, inclusive las rutinas de cosmética, la contaminación ambiental, la nutrición, la falta de sueño, que comes mal y tal. Ese liposoma sí tiene razón. Pero además hay otros dos elementos fundamentales que también tenemos que tomar en consideración, que es esta microbiota. Y no estoy hablando solamente de la microbiota de la piel, sino además de la microbiota intestinal. Si eso está en disbiosis, vamos a tener problemas en esa piel. Y por supuesto, el factor genoma, que no podemos obviarlo, que va en relación con los cambios hormonales, que va en relación con todo ese paso genético de generación en generación y va inclusive relacionado con nuestro género y obviamente con nuestra edad. Cuando se habla entonces de estos tres elementos fundamentales que van a estar incidiendo en ese envejecimiento de la piel, estamos hablando de un nuevo término, un término más actualizado que se llama interactoma, que es la integración de estos tres elementos y que es una herramienta que nos permite desarrollar estrategias que van a equilibrar la influencia del liposoma y del microbioma con la finalidad de ¿qué? De que nosotros podamos proteger, prevenir y retrasar esos signos del envejecimiento cutáneo y en consecuencia poder preservar una buena salud cutánea. Entonces, todos estos elementos van a incidir. No es solamente que el paciente llegue y dice, mira, yo quiero que me coloquen bioestimuladores de colágeno, porque ellos llegan así, eso sí me queda claro, sino que nosotros tenemos que hacer esa historia, esa exhaustiva historia clínica para poder entender quiénes son los que están encajando, qué es lo que está pasando, cuál es ese estrés oxidativo, cuál es ese inflammaging, que es importantísimo, que no es más que esa inflamación crónica subclínica, que tenemos que tomarlo en consideración ahora, a la hora de poder decidir cuál será el tratamiento que nosotros vamos a realizar en nuestros pacientes. Y finalmente, lo cierto es que luego que nosotros cumplimos y soplamos esas 25 velitas de nuestros 25 primeros años, cada año produce una cantidad menor de colágeno y disminuye aproximadamente en un 1.5% por año. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 40 años el cuerpo produce la mitad de lo que producía antes de los 25. Y queda claro entonces que nosotros tenemos que actuar, que la armonización facial está allí. Es la ciencia que permite que todo se vuelva relativo y eso lo vamos a lograr si nosotros hacemos un exhaustivo diagnóstico y podemos crear un algoritmo de tratamiento. Fundamental que usted le diga a su paciente que en una sesión de 40 minutos, de 1 hora, no podemos revertir lo que ha sucedido en los últimos 20, 25 o 30 años. Que con un solo tratamiento no vamos a lograr que te parezcas a la foto que me traes cuando tenías los 25 años y que tú quieres que te quedes así. Hay que hacer conciencia con nuestro paciente, hacerle entender que no somos inyectores, que somos armonizadores, que somos profesionales de la medicina estética, que estamos allí para poder progresivamente realizar tratamientos que en consecuencia y al final vamos a tener
una piel en mejores condiciones y un paciente bello y sano. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son esos protocolos clínicos que nosotros podemos analizar? Fíjense, cuando hablamos de armonización facial o cuando hablamos de estética facial, y ustedes que están en esa área específicamente, sabemos muy bien que tenemos una serie de herramientas importantes en nuestras manos. Medicamentos, bueno, el mejor de todos. Para mí, la toxina botulínica es el tratamiento gold standard para todos nosotros que hacemos estética facial. Y que probablemente en todos los pacientes va como parte de ese algoritmo de tratamiento. Pero también tenemos principios activos que son buenos, que nos van a cumplir un efecto importante a la hora de que nosotros vayamos a ir preparando esa piel. Por otra parte, tenemos los biomateriales en general. ¿Y qué son esos biomateriales? Son sustancias, materiales, que tienen características importantes y que nosotros tenemos que estar muy claros. Tienen que ser biocompatibles, tienen que ser biodegradables e inertes. Dentro de esos biomateriales, entonces tenemos los autólogos que no los podemos desestimar. A mí, cuando yo escucho, no, que ya el plasma rico en plaquetas pasó de moda. No, es una alternativa que tenemos a nuestras manos, que quizás es un poco más económica que otros productos y que, bueno, tenemos la opción de poder trabajar con ellos y lograr resultados maravillosos, y lo sabemos hacer, por supuesto. Tenemos heterólogos, y bueno, de eso vamos a hablar dentro de un rato, la hidroxiapatita de calcio, que está hoy por hoy en uno de los tratamientos más vendidos, más cotizados por nuestros pacientes y por nosotros con clínicos también. Tenemos los polímeros naturales dentro de esos biomateriales, como por ejemplo el ácido hialurónico, maravilloso, ese también, a pesar de que ya es la última opción, siempre será importante cualquier tipo de procedimiento que nosotros podamos realizar con esa maravillosa biomolécula como lo es el ácido hialurónico. Y tenemos los polímeros bioactivos, esos polímeros bioactivos de los cuales tenemos la polidioxanona, el ácido poliláctico, la policaprolactona, y hay uno nuevo que está de reciente manejo, que es el ácido poli-D-L-láctico. Lo vimos por muchos años como bioestimuladores sólidos, en forma de hilos de sustentación, de suturas bioactivas. Y más recientemente, entonces lo tenemos líquido a través de todos esos productos que vamos a ir hablando poco a poco. Así que tenemos a nuestro alcance muchísimas cosas importantes con los cuales podemos ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué debemos hacer inicialmente? Yo creo que esto es fundamental, una exhaustiva historia clínica. Y ustedes me van a disculpar porque yo voy a repetir muchas veces historia clínica, historia de vida, le llamo yo muchas veces. Y si nosotros decidimos hacer tratamientos con bioestimuladores, esa historia clínica debe ser aún más exhaustiva. Porque si hay un paciente que no está en condiciones sistémicas adecuadas para recibir un material que es un polímero, que es un elemento totalmente extraño, podemos tener complicaciones, podemos tener problemas. Entonces tenemos que hacer una exhaustiva historia clínica. Por supuesto, nunca podemos desestimar ni dejar de tomar fotografía, así sea al amigo, así sea a la mamá, así sea quien le vaya a hacer a usted un tratamiento, nunca olvide realizar una secuencia de fotografía clínica digital. Puede tomar todas las fotos del mundo, el rollo no se va a acabar.
La memoria puede ser que sí, pero usted la descarga y sigue tomando fotos. Que siempre será importante en el momento menos previsto. Así que nunca desestimemos eso. Cuando hablamos de bioestimulación de colágeno, pareciera que solamente nos estamos centrando en un conjunto de elementos muy precisos. Pero es que cuando nosotros hacemos mesoterapia, cuando nosotros hacemos redensificación de esa dermis, estamos actuando ¿sobre qué? Sobre mi novio, el colágeno. Perdón, el fibroblasto. Bueno, el colágeno es como el hijo de el fibroblasto. ¿Para qué? Para que produzca colágeno, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos todos estos procedimientos a nivel más superficial, es decir, en primer plano, que lo podemos hacer con microneedling, microagujamiento, como dicen los brasileños, lo podemos hacer con mesoterapia, lo podemos hacer con agujas nanosoft, lo podemos hacer con las herramientas que tengamos en la mano y con todos estos productos que tenemos, por ejemplo, en pantalla. Que esos polirevitalizantes o polivitamínicos que tienen un montón de cosas que muchas veces hay controversia entre los autores, unos dicen, o los clínicos, unos dicen que sirve para mucho, otros dicen que no sirve para tanto, pero que al final de cuentas, yo particularmente el NSTF me encanta, me parece buenísimo, lo uso con mucha frecuencia. Los skin booster, que son los ácidos hialurónicos no reticulados, pero con un alto peso molecular, que ayudan a una hidratación profunda, inclusive haciéndolo con cánula, al igual que el plasma rico en plaquetas, y los más recientes, como son los exosomas y los PDRN, que bueno, que también tienen sus detractores y sus aquellas personas que apoyan. Yo, por ejemplo, tengo mis reservas todavía con los exosomas. Preferiría, en todo caso, los que son como los que tiene Inoesthetic, que son sintéticos, pero, bueno, hay mucho que hablar y mucho que decir sobre el uso de los exosomas y de los PDRN. Y creo que una de las opciones más importantes que ha tomado la comunidad científica es el uso de ellos a través del microagujamiento, es decir, que van a ir actuando sobre la superficie, sobre los tejidos más superficiales. Yo creo que es una muy buena elección y decisión lo que han tomado al respecto. Tenemos un ácido hialurónico muy especial que se le ha denominado como el biomodulador de la matriz extracelular. Es el Profhilo. El Profhilo es una sustancia maravillosa que tiene como función la bioremodelación de la laxitud de la piel. Él va a actuar sobre la acidez moderada, sobre líneas finas de expresión, maravilloso para cicatrices de acné, psoriasis y dermatitis atópica. Hay muchos trabajos referentes a ello. Se dice que es un producto que por allí hablan de que la fórmula todavía no la han podido copiar. Es una combinación de 32 miligramos de ácido hialurónico de alto peso molecular con, que tienen aproximadamente entre 1100 y 1400 kilodalton y 32 miligramos de ácido hialurónico de bajo peso molecular que va entre 80 y 100 kilodalton. Hay una tecnología muy especial donde hay una como un termociclado, un aumento de la temperatura que ayuda a que ellos se fusionen, luego baja la temperatura para que ellos queden bien justos, bien unidos entre sí, y tiene la particularidad de que ellos va a permanecer un tiempo importante en el tejido donde se coloca porque de alguna manera evita que sea reabsorbido por la hialuronidasa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Es decir, lo hace pero de una manera menos rápida, como por ejemplo no sucede con un ácido hialurónico no reticulado que se use para hacer hidratación
aunque sea de alto peso molecular, ella se va a degradar muy rápidamente. Hay una técnica que fue patentada para ser usada con este producto, con el Profhilo, pero que eso no significa que lo podamos utilizar con otros productos y sale maravilloso. Con el Skin Booster queda muy importante. Y esa técnica, ya a grosso modo, significa que se han establecido 5 sitios de inyección a cada lado de la cara en puntos relativamente seguros para minimizar los riesgos y, por supuesto, maximizar la capacidad que él tiene de difundirse en el tejido donde lo estamos implantando. Él viene de 2 ml, una jeringa de 2 ml, y bueno, usted decidirá si coloca una jeringa de un lado y en otro o usa una sola jeringa para ambos lados de la cara. Es decir, puedes tomar la decisión de colocar 0,1 o 0,2 ml y la decisión, por supuesto, va también en función de la parte económica porque es un producto bastante costoso, pero tiene unas propiedades maravillosas. Así, más o menos, por supuesto, hay que, si es necesario, yo jamás pondría anestesia tópica para colocar este tipo de producto porque es muy superficial. Asepsia, siempre, por supuesto, y los bolos que se van a colocar en la dermis profunda, colocando la aguja con una angulación de 10 grados. Y luego se hace una pequeña presión en el aboncito que se ha formado. Quedan esos aboncitos allí, se observan poco, pero sí se llega a observar, pero ya a los 24 horas ya no existe nada, pero sí es muy importante que le digamos al paciente, no se puede masajear. No solamente la técnica VAP, como se ha llamado, se ha dirigido especialmente a nivel facial, sino que también tiene una manera de ser colocada a nivel del cuello. Aquí les voy a colocar, vamos a ver si se puede ver estos videitos muy rápidamente, si se ven, donde pueden ver, fíjense que entra la aguja, una aguja de 4 milímetros, de 6 milímetros, te queda perfecto para colocarla. Es muy superficial, no tiene por qué doler, por eso digo que no es necesario colocar anestesia a menos que el paciente así lo necesite, pues ya la individualidad. Y fíjense que queda el aboncito bastante resaltante, pero que obviamente cuando ese ácido se disuelve, se esparce en el tejido, ya rápidamente va a ser eliminado. ¿Bien? Ok. Esos son productos que van a estimular al fibroblasto para que ese fibroblasto produzca colágeno de manera natural. Hay montones en el mercado. Simplemente he colocado eso en aras del tiempo y porque realmente vamos a dedicar un poquito más a estos, a los bioestimuladores de colágeno. Fíjense que dentro de los biomateriales de los cuales hemos hablado, hablamos del ácido hialurónico, que obviamente funciona particularmente como un voluminizador. Tiene que ser ácido hialurónico reticulado. Tenemos los bioestimuladores de colágeno, como por ejemplo el ácido poliláctico, el PDO, la polidioxanona, y tenemos uno que es como un híbrido, ¿verdad? Sirve para volumizar y sirve como bioestimulador, ambas cosas. Eso se ha realizado porque los pacientes siempre quieren ver resultados así, rápido. Y si nosotros vamos a tener un procedimiento para bioestimular, todo lo que es medicina regenerativa lleva su tiempo. Todo lo que va a actuar sobre una célula lleva su tiempo. Y bueno, quedaban así como un poco decepcionados, pues no, pero esto no está funcionando, mira, quedó igual. Y resulta de que estamos en ese proceso de neoformación de colágeno.
Los pacientes no lo entienden a veces y ellos tendrán sus razones. Entonces, por eso los laboratorios han inventado ese híbrido en donde tienen el bioestimulador, pero además tienen ácido hialurónico. Entonces, el ácido hialurónico le da el efecto flash, ¿verdad? El paciente se va feliz porque tiene el volumen que espera y por otra parte el bioestimulador va produciendo su efecto progresivamente, como por ejemplo la combinación de ácido hialurónico con hidroxiapatita de calcio, que es un producto de Allergan que se llama Harmonica, y otros que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bioestimuladores de colágeno, y yo hablo de ácido hialurónico. Aquí está pasando algo. El ácido hialurónico no puede ser un bioestimulador de colágeno. Bueno, fíjense, no lo digo yo, lo dice la literatura. Resulta de que este artículo dice, mira, el ácido hialurónico, cuando usted lo coloca en un sitio específico, es porque ese sitio hay una degradación del colágeno. Ese colágeno no está en las características histológicas necesarias. Cuando usted coloca el ácido hialurónico, los fibroblastos vecinos, que serían estos amarillitos que están aquí, que son senescentes, que están aburridos, cansados y no producen nada, cuando sienten la estimulación producto del volumen que usted está colocando, dice el artículo, que ellos se activan, se pone a tono con lo que está sucediendo en su ambiente y comienzan a producir colágeno. Y esa es la manera como, en este caso, yo quiero decirle que el ácido hialurónico sí puede funcionar también como un bioestimulador de colágeno, simplemente por competencia. Es como una tensión mecánica que van a sentir esos fibroblastos y que inducida, por ejemplo, con el ácido hialurónico, y que induce que ellos comiencen a producir. Y todas estas fibras rojitas que están acá son fibras de colágeno nuevo que se han generado alrededor de esa molécula de ácido hialurónico que se ha colocado en un sitio específico que sea necesario. Entonces sí, podríamos decir que cumple también por allí muy someramente como un bioestimulador de colágeno. Pero bueno, ya en materia, al elemento que nosotros queremos saber cuáles son los avances, cuáles son los nuevos productos, qué ha pasado en esta área, cómo lo podemos utilizar y en qué paciente lo podemos utilizar. Son compuestos sintéticos, eso es importante. No son orgánicos, no es como el ácido hialurónico, que es igualito para cualquier especie, ¿verdad? Por eso es que no hay una reacción de parte del organismo con relación al uso del ácido hialurónico, excepto con la sustancia que se utiliza para su reticulación. Pero por lo demás, forma parte natural de mi organismo. O como todos esos productos que se utilizan para estimular al colágeno, son aminoácidos, son proteínas, son vitaminas, perfecto. Pero esto es un producto sintético que tiene características importantes que lo hacen especial. Son biocompatibles y lo más importante de todo eso, son bioabsorbibles. Es decir, que en algún momento determinado, teóricamente, ya no va a haber más ese producto en el tejido donde se ha colocado. ¿Diseñado para qué? Para estimular la producción de colágeno en la piel. Entonces, dicen por allí que los bioestimuladores de colágeno son el secreto de una piel joven y firme. Vamos a ver si es verdad. Está indicado para prevenir y revertir, promoviendo la neocolagénesis a largo plazo. Es lo que no entienden los pacientes. A largo plazo.
¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para indicar un bioestimulador de colágeno? 1. La edad del paciente. Pacientes con mucha edad, pacientes muy mayores, no deberíamos de colocarlo. Grado de flacidez. Usted tiene que medir el grado de flacidez. Si es demasiado, ni que le coloque toneladas de bioestimulador de colágeno, vas a lograr un efecto adecuado. Calidad de la piel. Eso también es importante. Por eso que yo les voy a decir, no puede ser el tratamiento de primera elección. Usted tiene que mejorar la calidad de la piel. Usted tiene que mejorar la condición de la piel de ese paciente inicialmente antes de tomar la decisión de colocar un bioestimulador de colágeno. Si usted coloca un bioestimulador de colágeno, una piel que se encuentra deteriorada, que no tiene los nutrientes necesarios, que no tiene un fibroblasto que está activo, que no tiene elementos que van a ayudar a que ese bioestimulador de colágeno funcione, estamos equivocados, estamos mal y el resultado va a ser no el esperado e inclusive podemos tener complicaciones. Exhaustivo examen clínico. La técnica del pinzamiento. Cuando usted hace la técnica del pinzamiento y ve el grado de pérdida de calidad que pueda tener esa piel. Expectativas del paciente, sobre todo con los bioestimuladores. A ese paciente hay que hacerle entender que es un proceso lento, progresivo, que va a mejorar la calidad de su piel. No lo va a transformar en otra persona, ¿vale? Muy importante. Y la presencia del envejecimiento biológico, eso que llamamos el inflammaging. ¿Qué es el inflammaging? Y podríamos hablar muchísimo de eso. Es el proceso de inflamatorio crónico subclínico. Y usted tiene que identificar en su paciente eso. Si usted coloca un bioestimulador de colágeno en un paciente con un grado de inflamación crónica, tenga la completa seguridad que ese paciente se va a transformar en un globo. Va a hacer un proceso inflamatorio exagerado, porque obviamente nosotros tenemos que buscar un proceso inflamatorio. Cuando colocamos, sabemos que eso va a suceder, pero tiene que ser controlado. Si es un paciente que sistémicamente no está apto para recibir ese material, usted va a transformar a ese paciente en un globo. ¿Y qué va a hacer? Buscar esteroides para bajar ese proceso inflamatorio. Y rompe todo lo que esperaba tener cuando colocó el producto. Entonces, si es un paciente que en su historia clínica usted deduce que puede estar en un proceso de envejecimiento biológico activo con un inflammaging, lo primero que tiene que hacer es mandarle a hacer una PCR ultrasensible y ver cómo está su estado de inflamación. Usted tiene que hacer las analíticas correspondientes para saber si ese paciente tiene un proceso. Y obviamente las contraindicaciones adecuadas a este tipo de procedimiento. Particularmente, es una práctica que nosotros hacemos de manera rutinaria. Siempre hacemos una medicación unos 20 minutos antes del procedimiento. Colocamos o le damos al paciente un antihistamínico, una loratadina, desloratadina, cetiricina, cualquiera, no hay problema, 10 miligramos. Y vamos a darle, y usted me dirá, bueno, habla para adelante y habla para atrás. No, no hablo así. 10 miligramos de prednisona. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la sartén en mi mano, el mango de la sartén en mi mano. Yo quiero controlar ese proceso inflamatorio. Y con eso no voy a evitarlo, voy a controlarlo. ¿Okay?
Entonces colocamos esta medicación y luego ya vamos a el tratamiento propiamente dicho. Obviamente tenemos que hacer la higiene facial, la asepsia. Nosotros manejamos mucho la clorexidina. A veces mezclamos, yo particularmente manejo mucho una mezcla 1:1 de clorexidina con alcohol para evitar la agresión que el alcohol a veces presenta o produce en la piel de los pacientes. Entonces hago una combinación clorexidina, alcohol, y con eso hago mi asepsia correspondiente. Todos los parámetros de bioseguridad que debemos de tener, tanto del paciente como del medio ambiente, como del clínico, como del asistente y como del producto que vamos a utilizar. Entonces comenzamos. Primero que nada, el que más me gusta, voy a ser sincera, la hidroxiapatita de calcio. Esa creo que es la mejor opción dentro de los bioestimuladores de colágeno. Algunos dicen que no, pero yo creo que puede ser la mejor opción. Pero, ojo, la mejor opción siempre y cuando sea hiperdiluida. Muchos dicen, pero es que todos producimos hidroxiapatita y tenemos hidroxiapatita de calcio en nuestro cuerpo. Sí, pero lo tenemos en hueso. Sí, pero lo tenemos en dientes. Pero no lo tenemos en tejido blando, ¿cierto? No, señor. Entonces, nosotros no podemos recargar de una sustancia como esta a esa piel. Y creo que la mejor opción que podemos tener para trabajar, y de hecho este consenso que fue publicado en el 2019 fue producto de esa cantidad de complicaciones que se habían tenido hasta ese momento, donde se hacía 1:1. E inclusive, voy a ser sincera, muchos hasta lo utilizaban puro, directo. Entonces, eso había traído como consecuencia muchos granulomas, muchas complicaciones. ¿Qué se decidió en este consenso de recomendaciones que se hizo en el año 2019? Vamos a usar la hidroxiapatita de calcio hiperdiluida como un agente bioestimulador para mejorar la calidad y firmeza de la piel. Y de esa manera podemos obtener resultados más seguros y resultados con menos complicaciones. Y el resultado clínico también va a ser de muy buena calidad. Este otro artículo también, donde se habla, es del año 2023, un artículo bastante nuevo del uso de las microesferas de hidroxiapatita de calcio para activar a nuestros fibroblastos en la producción de colágeno. En este artículo se solicitaron permiso el paciente para tomar una muestra de ese tejido, lo colocaron a nivel abdominal y hicieron pruebas de 1:1, es decir, aquel que, el Radies específicamente, tiene una jeringa de 1.5 y la concentración 1:1 es 1.5 de la hidroxiapatita y 1.5 de solución salina. Y en otro hicieron la misma, pero 1:2, es decir, 1.5 más 3 de solución. Y los resultados que se pueden evidenciar en el artículo dice que la que tuvo una mayor dilución fue la que presentó mayor dispersión de esas partículas de hidroxiapatita de calcio. Fíjense que cuando uno utiliza hidroxiapatita para hacer regeneración ósea guiada, uno no puede sobrecargar el defecto óseo de hidroxiapatita porque colapsa el tejido, colapsa el espacio. Siempre hay que colocar poca cantidad para darle a esas partículas, esas nanopartículas de hidroxiapatita, la posibilidad de promover la producción, en ese caso de hueso, pero aquí, en el nivel que lo estamos colocando, pues obviamente la producción de colágeno. Entonces, en este trabajo
se hizo a nivel del abdomen y se pudo definir que mientras más diluida, mejores resultados. Fíjense, hicieron trabajo en preparaciones histológicas y se ve la diferencia. Estos resultados in vitro indican que el contacto de este que está acá, en este recuadro, este es el código QR de ese artículo que estaba haciendo reseña. Dice que el contacto de la hidroxiapatita de calcio con los fibroblastos, como lo estamos observando aquí, es una clave para la inducción de la neocolagenesis, ¿ok? El mecanismo el cual de esto sucede no se comprende porque, obvio, estamos induciendo otro tipo de tejido a partir de la hidroxiapatita, pero funciona y se ha podido demostrar desde el punto de vista histológico, así que es bastante importante. ¿Cuáles son los más productos comerciales que se han manejado con más internacionalmente? Pues obviamente el Radies, que viene de los laboratorios Merck y Diamond de Renault. Ellos que producen neocolagenesis. Hay un 30% de microesfera de la hidroxiapatita de calcio sintético con unas esferas que tienen un tamaño nanométrico de 25 a 40 micrómetros que son suspendidas en carboximetilcelulosa. Ese es el producto que se utiliza en casi todo como medio para llevar esas esferas de hidroxiapatita. En estos días estaba en un taller donde estaban presentando unos productos y decían inclusive que tenía al 57% de hidroxiapatita de calcio. Me parece bastante. Creo que mientras más complicaciones podemos tener. Y no recomendaban hacer la dilución solo uno y menos de uno. Yo, obviamente, me quedé callada porque no me correspondía, pero creo que mientras más diluida, se los puedo asegurar, van a estar mucho más seguros. Está aprobado por la FDA para su aplicación subtérmica y para la bioestimulación. Y les comento, esta es la nueva presentación de Radies. Se acaba de presentar en el congreso que está en este momento en Medellín de la AMWC. Esa es la nueva presentación que vamos a tener del Radies. ¿Cómo se maneja? Con cánula, siempre con cánula. Estos productos se utilizan fundamentalmente con cánula, a menos que vayan a colocar, porque hay algunos que se pueden colocar en puntos de sustentación a nivel supraperióstico, y bueno, ahí sí nos podemos ir con aguja. Pero para todo lo demás, cánula. Vectores en retroinyección, que puede ser de 0,1 o de 0,2. Plano, muy importante, dérmico, profundo. Eso lo tenemos que garantizar. Por favor, se los pido. Garantizar el plano. Y la ubicación siempre en la zona 3. ¿Cuál es la zona 3? Dividimos la cara en 5 y tenemos la zona de la columna central facial, las dos zonas 2 y las dos zonas 3. La zona 3, ¿por qué? Porque tienen menos riesgos vasculares. Y recuerden, mis queridos doctores, que aquí no hay antídotos. Aquí no hay nada. Aquí si hay una obstrucción, triste. No es como el ácido hialurónico, que tenemos la hialuronidasa y resolvemos. Aquí no hay ningún tipo de antídoto. Por lo tanto, tenemos que irnos sobre seguro. Y el área de la zona 3 es la zona más segura. Además, porque tenemos una aponeurosis superficial más específica, más determinada, ¿ok? Entonces, esa es la zona donde va a colocarse cualquiera de estos bioestimuladores. Los resultados se van viendo a largo plazo, 30 días aproximadamente, y se recomiendan de 1 a 3, yo diría máximo 2 sesiones con un intervalo de 30 días y luego el año que viene. No es que se la va a estar colocando
constantemente, ¿vale? Eso es muy importante. Como le digo, la zona de implantación tiene que ser la zona 3, detrás de la línea de los ligamentos. Anatómicamente, por acá pasan todos esos ligamentos maravillosos que mantienen la biomecánica de nuestra piel. Entonces tenemos que irnos de allá hacia el centro, pero nunca hacia la línea media, ¿ok? Pacientes con cicatrices post-acné, maravilloso. Eso es fantástico. Y yo les traigo una propuesta que yo la manejo, me gusta mucho, que es el uso del Radies con el NSTF. Y no lo digo yo, lo dice la literatura. Y ahí tienen el artículo para que lo bajen. Muy lindo. ¿Qué hacemos? En lugar de mezclar el Radies con solución, lo mezclamos con el NSTF. ¿Cuánto trae el vial de NSTF? 3 ml. Por lo tanto, estamos haciendo la dilución 1 en 3. Y los resultados, se los comento, súper lindos. El efecto de ambos. El brillo, la turgencia, la calidad de la piel que nos está dejando el NSTF y el efecto bioestimulador que viene con el Radies. Luego, Allergan dijo, nada, estos pacientes están fastidiando mucho, no quieren más los bioestimuladores porque no le hace efecto. Yo voy a mezclar hidroxiapatita de calcio con ácido hialurónico y crean este producto que se llama Harmony K, ¿ok? 30% de hidroxiapatita de calcio y 70% de ácido hialurónico de mediana reticulación. Es decir, no están usando la carboximetilcelulosa, sino que están usando el ácido hialurónico con una reticulación media. Doble efecto, voluminizador, bioestimulador. Mayor estimulación de colágeno con efecto más duradero. Dicen que es bueno. No he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero bueno, es una opción. Tiene respaldo científico y ustedes saben que todo tiene que tener ese respaldo. Ciencia basada en evidencia. Esto es lo que siempre hablamos. Todo con su respaldo científico. Y este es un artículo bien lindo y fíjense toda la colocación del producto, especialmente detrás de la línea de ligamento. Entonces trae, inclusive, viene con lidocaína al 0,3%. Lo utilizamos con cánula. A mí me gustan mucho las cánulas 23, pueden ser cánulas 22, va a depender de la piel del paciente. Y, por supuesto, en vectores por retroinyección. Hay que hacer masaje, ya vamos a ver cómo se va a hacer. Bien. Aquí este artículo, fíjense, ahí se está viendo cómo hay la calidad de la piel al cabo de cierto tiempo con el efecto lifting, tensor de la piel y que es visible hasta 6 meses. Y mientras tanto, la hidroxiapatita va cumpliendo su efecto y el paciente está feliz. Aquí están las imágenes que muestran el aumento de la viscoelasticidad en el área que fue tratada en este trabajo. Y bueno, finalmente ellos dicen que tienen un perfil de seguridad bastante bueno, sin efectos adversos inesperados y o graves relacionados con el tratamiento que se está realizando. Puede ser que sea bastante bueno. Ahora vienen los que son polímeros de verdad, porque la hidroxiapatita entra como un bioestimulador, pero no es per se un bioestimulador. Lo que pasa es que lo mezclamos porque él está estimulando él, pero no con la característica de los polímeros bioactivos como tal. ¿Cuáles son esos? El ácido poliláctico, la policaprolactona y la polidioxanona. ¿Y qué es lo que pasa en ese organismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es tan importante que nosotros sepamos cómo está la condición sistémica de ese paciente? Aquí este esquema me encanta. Es de un artículo bastante viejito, pero queda perfecto. Fíjense, usted implanta su producto. E inmediatamente van a venir unas proteínas que se llaman proteínas de absorción, porque se adhiere al biomaterial.
Eso inmediatamente, fíjense que dice de 1 segundo a 1 hora, vienen todas esas proteínas. ¿Qué hacen esas proteínas? Llaman a la primera línea de defensa que tenemos nosotros, que son los neutrófilos. Y los neutrófilos no son tonticos, ellos se van conjuntamente con sus macrófagos. Los neutrófilos empezaron y nada, no pueden degradar el producto. Vienen los macrófagos comienzan a tratar también de degradar el producto y no lo puede hacer y forman células gigantes multinucleadas porque ellos se fusionan y se rodean al producto que nosotros hemos implantado en el lugar seguro y de la manera segura. ¿Qué pasa en este momento? Que estas células gigantes multinucleadas que están rodeando a ese biomaterial se ven que ya no pueden hacer más nada. Y entonces, ¿qué hacen? Adivinen qué hacen esos macrófagos o esas células gigantes multinucleadas. Llaman a mi novio, buscan, le dicen al fibroblasto por señalizaciones moleculares y quimiotaxis y tal, le dicen, vengan, tenemos problemas. Y ustedes son quienes resuelven. Vienen los fibroblastos. ¿Y qué hacen los fibroblastos? Producen colágeno. Y se forma la cápsula de colágeno. Así se activa la neocolagénesis. ¿Qué pasa posteriormente? El polímero se va degradando por hidrólisis. No queda nada, pero queda todo ese colágeno que se está formando y que se formó alrededor de ese producto. Eso es lo que pasa. La cascada inflamatoria dura aproximadamente 1 mes. Es por ello que las sesiones tienen que ser bien retiradas en el tiempo. Mientras más tiempo, mejor. Dejar que ese proceso inflamatorio controlado pueda generar la cantidad de colágeno necesaria. A veces hay algunos productos que aceleran eso y entonces el colágeno que se forma no es tan bueno como el que nosotros queremos, no es el colágeno tipo 1, sino el colágeno ya lo que produce fibrosis, y eso nosotros no queremos que haya fibrosis, porque si hay fibrosis no hay una reparación, no hay una regeneración de tejido, que es al final lo que yo espero, que esa flacidez pueda ser controlada para poder actuar sobre ello. Los planos de aplicación del ácido poliláctico, tenemos el subdérmica, flacidez de la piel y pérdida del contorno, subcutánea, solo en casos muy especiales como es la lipoatrofia, y supraperióstica con la reposición de volumen. Esos son los planos. ¿Y cuáles son los productos que nosotros vamos a ver en esta oportunidad dentro de los ácidos polilácticos inyectables? El Sculptra, que es el más representativo, que es de los laboratorios Galderma, y el EVA, que también lo podríamos conseguir. Son productos biocompatibles y biodegradables. El ácido poliláctico se ha utilizado por muchos años en suturas reabsorbibles, tiene una degradación hasta 18 meses por hidrólisis y los resultados se pueden ir observando aproximadamente entre los 45 y los 60 días. El Sculptra es la más representativa de este producto, el más conocido. Se compone entonces de microesferas del ácido polieleláctico, manitol, no pirógeno, y carboximetilcelulosa. Las partículas son de 40 a 63 micrómetros. Son un poquito mayor que las que habíamos visto con la hidroxiapatita y estimulan la neocolagénesis, promoviendo procesos inflamatorios que son un poco mayor. Por eso que esa medicación previa es muy importante. ¿Cómo lo vamos a colocar? Igual, como siempre. Zona 3, hacemos vectores hacia línea media, sin llegar a tocar
los elementos de la columna central facial. Produce voluminización dérmica y 2 sesiones máximo, con intervalos de aproximadamente 45 días según diagnóstico, y hay que hacer masaje facial. Bien, aquí hay un artículo donde se puede ver la colocación del ácido poliláctico en la fosa temporal. Usaron Sculptra, bastante cantidad, 2 ml en una región, 1.5 y otro 0.5 en la otra región, y dicen los autores que los resultados fueron bastante importantes. Esto es un artículo del año 2022. Esta es la paciente después de 80 días de haber sido colocado el producto, y bueno, bastante buen resultado. Este es el otro que yo les decía, que es una nueva generación que se llama ácido poli-D-L-láctico, es decir, una combinación donde el Astefil es su representante más importante. Es una nueva generación de bioestimuladores que es basado en esta combinación de ácido poli-D y L-láctico. Es un vial que contiene 200 miligramos de producto, 154 de este polímero, más 46 gramos de la carboximetilcelulosa. Viene en un polvo liofilizado, el cual tiene que ser resuspendido, y dicen que tiene una duración de entre 18 y 24 meses. Esta combinación de poli-D-láctico y poli-L-láctico, lo que se llama una variante racémica, y está diseñado para aumentar la superficie de contacto, proporcionando espacio para activar específicamente al fibroblasto. Tiene la capacidad de retener agua y se coloca en plano subdérmico. Aquí vemos, lo podemos colocar en tercio medio, tercio inferior, pero siempre en forma de vectores colocados por retroinyección, con una dilución para tercio medio inferior de 5 ml más 1 ml de lidocaína sin vasoconstrictor, y con una mayor dilución para piso de boca. Y bueno, tiene bonitos resultados. El otro bioestimulador más conocido es la policaprolactona. Este polímero también es biocompatible y biodegradable. Contiene 30% de microesfera de la policaprolactona, con un tamaño de esas esferas entre 25 y 50 micrómetros, y el 70% restante es carboximetilcelulosa. Dicen que tiene efecto bioestimulador, pero también si lo colocamos supraperióstico puede tener un efecto voluminizador. Aquí viene algo que muy respetuosamente digo que no me gusta mucho. Tiene 4 presentaciones que ellos han llamado SML y E, y cada uno de ellos tiene un tiempo distinto de permanencia en el tejido. El E puede durar hasta 4 años. Yo creo que eso es demasiado para lo que nosotros siempre esperamos y lo que nosotros siempre decimos. Siempre los materiales que se van a implantar en la cara tienen que ser biodegradables en un tiempo corto. ¿Por qué? Porque el proceso de envejecimiento sigue y no es compatible tener un producto, un bioestimulador allí activando hasta 4 años. Se dice inclusive que produce un proceso inflamatorio bastante importante, y hay un alto índice de nódulos también postoperatorio con el uso de este producto. Hay personas que le encantan, dice que es el mejor de todos, no lo dudo, pero a mi parecer, y si me ponen a escoger, pues yo no utilizaría mucho la policaprolactona. Acepto los criterios, entiendo lo que dicen, lo
leído y bueno, chévere, pero creo que prefiero productos que tengan un proceso de hidrólisis un poco más rápido, ¿ok? Que se degrade más rápido. Se puede aplicar con cánulas a nivel subcutáneo y a nivel supraperióstico, ¿ok? Hay otro que es el Rejuner. Este es otra generación de ácido hialurónico, de bioestimuladores que se combina con ácido hialurónico, pero no reticulado. Y este se utiliza más a nivel superficial. Se utiliza con microneedling, ¿ok? Tiene 3 presentaciones, Gold, Red y Black, y tiene efecto hasta 2 años. Como les digo, se puede utilizar en cualquier otra región de los que los otros no deben ser utilizados. Se puede utilizar con microneedling, se puede utilizar con aguja, se puede utilizar con cánula y se dice que puede ser utilizado en donde otros bioestimuladores no pueden ser usados. Ellos plantean que podemos tener 3 sesiones con intervalos de 1 a 4 semanas y 2 sesiones cada 4 semanas, hasta cumplir un ciclo de protocolos que va a ayudar a mejorar la condición y característica de la piel de los pacientes. Y ya tenemos entonces la polidioxanona inyectable, que se conoce como el Ultracol, ¿ok? Es también biocompatible y biodegradable. Se degrada en 6 meses. Ese es productos que a mí me gustan, pues que tengan un periodo de degradación en corto plazo. Creo que es lo más adecuado. Eso no significa que el efecto de bioestimulación no se mantenga. Ya, de hecho, lo generó cuando llegaron los fibroblastos a producir el colágeno. Puede ser utilizado en áreas del rostro como si fuese un skin booster, es decir, lo podemos utilizar en forma de vectores sin ningún inconveniente y tiene 2 presentaciones. Es realizado con una tecnología de micronización y se presentan como microesferas liofilizadas que también tenemos que resuspender. Dentro de las instrucciones post-tratamiento, tenemos algo que es fundamental. Si usted no instruye a su paciente en realizar esta regla, vamos a tener complicaciones. Se van a generar nódulos. Vamos a tener problemas. Esa regla de los 5 dice 5 minutos, 5 veces al día, por 5 días. Y tiene que enseñar a su paciente a hacer masajes ascendentes en toda el área donde fue colocado el producto. Entonces, si eso no se hace, pues podríamos tener complicaciones. Por lo tanto, es muy importante que usted le indique al paciente que lo haga. Inclusive a veces hay que llamarlo y recordarle, ¿te estás haciendo los masajes? El otro día me pasó así con una paciente. Yo, como le vi que no era así como muy juiciosa, entonces la llamé un día y le dije, ¿te estás haciendo los masajes? Sí, doctora, ¿cuándo, cómo y dónde? Y bueno, ahí, bueno, no, es que a veces, yo, bueno, no garantizo entonces y me libro de cualquier situación que pueda pasar. Siguió sus masajes y todo está bien. ¿Dónde no podemos colocar bioestimuladores de colágeno? Muy importantes, mis queridos doctores. Estas son áreas que jamás se debe colocar ningún tipo de bioestimulador, a menos aquellos que dicen que pueden colocarse con microneedling. Bueno, ok, pero todos los polímeros e inclusive la hidroxiapatita tienen que evitar esta zona. Y muchas de las complicaciones que se han visto es por inadvertencia de esta regla. No se puede colocar a nivel de la frente
no se puede colocar a nivel de la glabela, no se puede colocar a nivel nasal, por favor, no se puede colocar a nivel de los labios, ni en la región periocular. Para eso tenemos cualquier otro tipo de tratamiento. Redensificación, hilos lisos, hilos espiculados de PDO, toxina botulínica o cualquier aparatología, etcétera, etcétera. Pero nunca jamás en esta zona. Bien, ¿qué parámetros tenemos que tomar en consideración para elegir dentro de todo esto de lo que hemos hablado, cuál es el bioestimulador de colágeno que necesita mi paciente? Yo tengo que tomar en consideración, uno, la edad del paciente, la pérdida de volumen, la pérdida de la estructura dérmica, qué tipo de flacidez puede tener, la presencia de líneas de expresión fina, si hay cicatrices post-acné, y la calidad de la piel. Si nosotros tomamos en consideración todas estas cosas, entonces podemos decir que para prevención o para revertir las primeras señales de envejecimiento, podríamos utilizar el Ultracol, podemos utilizar el Radiesse y podemos utilizar, por supuesto, el Profile. Eso serían los de elección para aquellas personas o aquellos pacientes que están en esa fase de prevención y de revertir esas primeras señales. Si ya la cosa está un poquito más complicada y debemos de ver y vamos a ver que hay un proceso de envejecimiento moderado, entonces tendríamos que optar por el Ultracol, por el Harmony-K, el Radiesse, siempre será importante, el Elancés, pero que no dure 4 años, será el Elancés que dure 1 año. Y cuando ya la cosa está más complicada, cuando el paciente tiene mayor cantidad de signos del envejecimiento, cuando todo está un poquito más avanzado, entonces el Sculptra sería mi elección particular. Puede haber también el Elancé o el Astefil, pero particularmente yo utilizaría el Sculptra, ¿vale? Muy bien. Pero todo lo bueno tiene cosas malas. Y una de las grandes controversias que se maneja en las presentaciones en congreso, en las reuniones científicas, en las publicaciones que se han presentado, son el número importante de complicaciones que se han generado con el uso de los bioestimuladores de colágeno. Hay muchas personas que dicen, no queremos nada con los bioestimuladores de colágeno, no es nada natural. Hay otros que dicen que no pueden vivir sin los bioestimuladores, que para ellos es el tratamiento de elección, sí, solo sí, siempre sí. Creo que ni lo uno ni lo otro. Creo que si nosotros sabemos discernir en qué es lo que queremos en nuestro paciente y sabemos qué es lo que tiene mi paciente, podemos escoger el tratamiento. Si nosotros conocemos la anatomía, por favor, es muy importante, y los planos, la estratigrafía facial es fundamental para yo poder decidir cómo voy a ingresar al plano correcto. Yo no tendría por qué tener ningún tipo de complicación. Si yo respeto que es de la línea de los ligamentos hacia atrás, donde yo voy a iniciar mi proceso para la colocación de un bioestimulador, puedo estar haciendo el trabajo correctamente. Y la posibilidad de complicaciones tiene que minimizarse significativamente. Aquí hay algunos artículos. Hay mucha gente está escribiendo muy recientemente sobre estas complicaciones. Y a veces cuando uno ve que hacen, por ejemplo, los cirujanos plásticos están haciendo lifting facial
y resulta que al hacer el colgajo correspondiente, se han visto la presencia de esas calcificaciones, la hidroxiapatita de calcio o el material que haya sido colocado en un momento determinado, y ahí es donde ustedes dicen y todos decimos si será o no será. Eso es importante que lo tomemos en consideración. No abusar tampoco. No podemos hacer muchas sesiones. Una sesión cada cierto tiempo, vale, pero no podemos llenar al paciente de muchos productos de este tipo. En este artículo se habla de 111 tratamientos donde hubo 50 casos de edema, 30 casos de hematoma. Realmente son pocas o complicaciones no muy complejas que se han podido, en este artículo en especial, hablar sobre el uso de, por ejemplo, la policaprolactona, que es uno de los más, se le han demostrado mayor cantidad de complicaciones. Este es otro artículo donde hubo una complicación del uso de la policaprolactona en un estudio retrospectivo y donde obviamente podríamos buscar la muerte natural colocando este tipo de producto a nivel de la nariz, a nivel nasal. O sea, realmente es buscar complicaciones sin necesidad. Ya está demostrado que no puede ser, ahí hay demasiada vascularización. Y una obstrucción, como les dije anteriormente, no tenemos antídoto. Algunos dicen que pueden colocarse hialuronidasa, pero tengan la completa seguridad que eso no va a funcionar. Nosotros no podemos colocar hialuronidasa para tratar de revertir una complicación con un biopolímero. Eso no tiene sentido. Así que tómenlo, por favor, en cuenta. Aquí tenemos una secuencia de acontecimientos en el desarrollo de una necrosis vascular. El paciente sufrió una embolización de la arteria facial con isquemia del ala de la nariz tras la inyección en el surco nasolabial. No se puede colocar bioestimuladores de colágeno para rellenar surcos, mis amores, por Dios. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando tú ves las complicaciones y dices, bueno, pero la complicación es por inexperiencia o porque el operador realmente no se ha capacitado efectivamente para la realización de este tipo de procedimientos. Sin embargo, bueno, se pudo revertir, se colocaron muchísimos elementos, el sildenafil, que también se utiliza cuando hay complicaciones para mejorar la circulación, y bueno, salió airoso de la complicación esta chica, gracias a Dios. Contraindicaciones tenemos. Pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del bioestimulador que se vaya a utilizar. Pacientes propensos a desarrollar afecciones inflamatorias de la piel o aquellos pacientes que tengan tendencia a desarrollar cicatrices hipertróficas, muy importante. No implantar en la epidermis, ojo, muy importante. La implantación en la epidermis o en la dermis superficial puede provocar complicaciones como formación de fístulas, infecciones, extrusiones, formación de nódulos o induraciones. Así que, por favor, no lo vayan a colocar a ese nivel. Presencia de cuerpos extraños, silicona líquida, polimetilmetacrilato, no, por favor. Bueno, normalmente no se debe colocar nada, pero en este caso mucho menos un bioestimulador de colágeno. No debe utilizarse en pacientes que tengan trastornos sistémicos que provoquen una mala cicatrización de las heridas y provocar el deterioro del tejido donde se vaya a colocar el producto. No está diseñado para ser usado en labios, región periocular
ni glabela, tal cual como les dije. Consideraciones ya para terminar esta presentación. El término bioestimulación debe comprender el conjunto de procedimientos y técnicas que a través de la estimulación del fibroblasto mantiene, optimiza y repara el tejido tratado sin inducir fibrosis ni cicatrización. La respuesta tisular a cualquier agresión es la inflamación. Y los bioestimuladores actúan como cuerpos extraños, iniciando procesos inflamatorios, que si es controlado y autolimitado, dará lugar al efecto que nosotros esperamos de ese bioestimulador. Pero si se cronifica y la respuesta inflamatoria es excesiva, entonces allí vamos a tener efectos adversos. Y finalmente, las herramientas disponibles para tratar el envejecimiento son muchas y deben adaptarse a la edad y a la condición de cada paciente, procurando que la respuesta inflamatoria permanezca bajo nuestro control. Nosotros somos los que tenemos que tener el control, saber cómo lo vamos a hacer. Y de esa manera vamos a tener resultados mucho más hermosos. Bueno, hasta aquí esta presentación. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por estar allí. Y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se las puedo responder. Gracias por todos esos aplausos. Bueno. Gracias, Alice. Qué bueno. Ay, bueno, qué lindo todo eso. Qué bonito esta manera de poder expresar que se hayan sentido a gusto, que me haya hecho entender. Y bueno, yo muy feliz de que ustedes todos estén allí y bueno, estaremos presentes. Ajá, Lisbeth, por favor, puedes prender tu micrófono. Sí, buenas noches, doctora. Y muchas gracias por la clase, estuvo muy bien, muy bonita. La pregunta es, ¿después de cuántos días de aplicar el bioestimulador podríamos aplicar con seguridad la toxina botulínica? Sí, la toxina botulínica la pueden aplicar con toda seguridad. Podríamos esperar unas 3 semanas. Sin embargo, acuérdate que son planos distintos, ¿ok? Pero, por supuesto, tú estás generando un proceso inflamatorio en ese paciente. Entonces, tenemos que esperar un poco que ese proceso inflamatorio esté bien controlado, que todo esté bien, y allí sí pudiésemos aplicar la toxina botulínica. Me gustaría mejor que aplicáramos primero la toxina y luego el bioestimulador. Quedaría mejor. ¿Vale? Gracias. A tu orden. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Bueno. Ajá. A ver, Liz. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Un placer. Estuvo Igualmente. excelente su exposición. Yo quería hacer una pregunta importante porque yo pienso que los pacientes siempre deben preguntar eso, ¿no? En este caso son dudas. Por ejemplo, yo soy, bueno, aparte de gustarme lo que es la aromatización, también soy paciente, ¿ya? Y en el Todos. caso, sí, de los bioestimuladores, por ejemplo, una persona joven que no tenga tantos signos de envejecimiento, así joven, por ejemplo, pero siempre hay esto de que los bioestimuladores voluminizan. ¿Cuál cree usted de todo lo, como así usted nos iba explicando, este me gusta más, este no me gusta, pero ¿cuál cree
para su parecer, para su experiencia personal, es el que menos voluminiza y de igual tiene unos buenos resultados? Sí, bueno, esa voluminización, fíjate, es producto del medio que se utiliza para para el bioestimulador propiamente dicho, es decir, la carboximetilcelulosa. Eso dura poco, 72 horas puede ser que dure, porque lo que va a haber es un proceso inflamatorio, pero ellos como tal, a menos que se usen supraperiósticos en características muy particulares, es que te va a dar voluminización, o como por ejemplo el Harmony-K, que tiene su componente de ácido hialurónico, por supuesto también va a dar voluminización. Pero realmente, y esa era una de las principales queja que tenían los bioestimuladores o que tienen los bioestimuladores, es que no hay un cambio permanente. O sea, sí, tú sales de la consulta y seguramente vas a tener un proceso de voluminización producto de que estás colocando en un plano un volumen en un plano donde no existía. Y obviamente tiene que ser, pero como la carboximetilcelulosa se va a degradar rápidamente, eso va a pasar muy rápidamente. No todos los bioestimuladores producen volumen. El Elancés sí tiene ciertas características de dar volumen, pero el Sculptra, el Radies, o mejor dicho, el ácido poliláctico o la hidroxiapatita no te da volumen. El Ultracol, la polidioxanona no te da volumen. Eso sí tenga la completa seguridad. Los pacientes jóvenes deberían esperar un poquitito. Yo creo que no es necesario, a menos que tengan una flacidez, porque hayan perdido peso por una bariátrica. Generalmente los pacientes bariátricos son muy frecuentes que necesiten este tipo de tratamiento para tratar de mejorar la condición de su piel. En esos casos, pues por supuesto sí. Y el Sculptra en ese caso sería el más adecuado. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctora. Dale, pues. Bueno, si no hay otra pregunta, yo les agradezco mucho por todos esos deditos levantados, aplausos. Otras personas aquí, Montserrat, levantaste la mano. Buenas noches, Doc. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos usted decía que está contraindicado para las personas que tienen hipersensibilidad el colocar los bioestimuladores? ¿Cuál es la prueba o cómo yo me cercioro de que no tiene sensibilidad este paciente? Bueno, primero tenemos que saber que no sea un paciente atópico. Si es un paciente atópico, siempre hay un riesgo, ¿verdad? Podríamos hacer una pequeña prueba, como cualquiera, obviamente, con el riesgo de que si reconstituimos el producto, pueda no ser una prueba positiva, quedar una prueba positiva y no lo podamos utilizar, ¿verdad? Pero generalmente, bueno, eso es una frase que siempre se dice, pero generalmente a estos productos, la carboximetilcelulosa inclusive se utiliza para la alimentación. Esa es una pregunta básica que tú tienes que hacer, porque él pudiera ser el agente que te produce algún grado de hipersensibilidad, ¿sabes? Entonces, eso se usa para repostería, para muchos, a nivel pues, principalmente en repostería se utiliza con mucha frecuencia. Entonces, si el paciente tiene alergia a ese componente, pues lo más recomendable es que no intentemos colocar este tipo de bioestimuladores. Ninguno, porque todos vienen a base de eso, excepto el Harmony-K que trae el ácido hialurónico, pero todos los demás están sobre la base de una carboximetilcelulosa y ese es el elemento fundamental que tú tienes que averiguar en tu paciente, si es hipersensible a eso. ¿Vale? Gracias, Doc. A tu orden. Ajá, Gris.
¿Levantó la mano otra vez? Ajá. ¿Hay alguien más? Bueno, si mis amigos de Prometeo lo consideran oportuno, entonces daremos por terminada esta actividad académica. La verdad que estoy muy feliz de su presencia, como les digo, y a la orden. Bueno, probablemente nos estaremos viendo en otras oportunidades y cualquier duda, ahí están mis redes sociales, mi correo electrónico, mi número de teléfono y siempre estaré atenta. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no puede ser que no te responda hoy ni mañana, pero te respondo y eso puedan tener la completa seguridad. Siempre acompaño a todos mis estudiantes. Yo siempre estoy allí y sobre todo tengo la habilidad para que me llamen justo cuando tienen alguna complicación. Entonces, claro, hay que actuar y en la medida de mis posibilidades, ayudar. Así que cuenten conmigo siempre. Una amiga más para ustedes. Y cualquier duda, también estoy en el grupo que abrieron mis amigos de Prometeo y por lo tanto, si hay alguna pregunta que haya quedado por allí sin poderla dar, estoy absolutamente a la orden. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente su exposición. Gracias, mi Desde amor. Prometeo, Centro de Formación Profesional, su directora. Muchísimas gracias a todos ustedes, Prometeo, que realmente se han portado y un acompañamiento extraordinario, que se lo agradezco muchísimo. Es muy importante para nosotros los docentes también sentir esa receptividad de parte de ustedes, cómo va, cómo están las cosas, todo eso es maravilloso. Se lo agradezco muchísimo por ese acompañamiento de todos ustedes, maravilloso. Y bueno, listo. Entonces, feliz noche para todos, bendecida noche para todos y gracias. Vamos a cerrar por aquí, dejar de compartir.